Muy buenas tardes, bienvenidos todos a cerrar la semana junto a nosotros, día viernes 18 de junio, en lo que además va a ser el inicio de un inesperado e inédito fin de semana largo. Le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, ciudadanos auditores. Aquí estamos, ¿Cómo estás, Joaquín? con Bien, frío en muy bien, muy Santiago. bien. Oye, ayer les conté que iba al Consejo Municipal, fue bastante emotivo, fíjate, el último Consejo Municipal del periodo, porque siempre son los 3 primeros jueves de cada mes, así que ya no nos juntamos más. Además se Eh, van 8. Se van 8 de los 10, e incluso a la ceremonia de asunción de los cargos de los nuevos concejales no van los antiguos. Yo hoy nomás el alcalde va como protocolarmente, dice unas palabras y entrega el poder, el mando de la comuna, digámoslo así. Sí, pero para los concejales fue muy emotivo, hubo despedidas, todo esto por Zoom, pero con los funcionarios municipales, con dirigentes vecinales que había. No deja de ser, porque se cierra una etapa importante de nuestras vidas para los que estuvimos aquí trabajando estos 4 años. Y terminamos siendo bastante amigos todos. Oye, y mi No nos amigo conocíamos. Cristian Velasco, También oye, mi amigo Cristian Velasco, deja de ser concejal. pe- pero ¿porque perdió o porque venció el plazo? No, porque perdió. Algunos no iban a la reelección Ah, porque venció el plazo, otros porque no quisieron y algunos ya, no salieron elegidos. Entre esos Cristian. ya. Mm. Oigan, antes de que comencemos con los temas, ya vamos a estar y vamos a seguir hablando de las propuestas de los candidatos, así como lo hemos hecho estos últimos días, pero hay una que a nosotros nos preocupa, y bueno, a nosotros digo a mí, en realidad, quienes trabajamos en medio y a todos, a los que también puedan de alguna manera tener en mente qué podría eventualmente ocurrir en el futuro. Hay una entrevista, creo que fue en Canal 13, del alcalde Jadwe, que él le pregunta por algo que él menciona en su programa respecto a modificaciones o eventuales modificaciones en la forma de funcionar de los medios de comunicación. Ellos hablan de, bueno, de distintas cosas, dependiendo de distintos ángulos, respecto a propiedad de los medios, a los contenidos que se emiten por los medios. Y en algún momento él dice una cosa que puede ser compleja, y yo quiero saber qué piensan ustedes respecto a lo que él dice, tienen derechos y deberes, tenemos que asegurarnos de que sean objetivos en la entrega de la Estamos información. fallando, ¿Ah? ¿Me escucha? te estás yendo, ¿No? ¿Me Oye, yo te escuchan o no? escucho perfecto. Yo te repite. escucho Ah, perfecto, Bárbara. entonces eres tú, Francisco. Lo que pasa es que Francisco Vidal Ya, ok. está siendo censurado probablemente ya por el propio Jadwe. Ya le están Jadwe, cortando sí, los claro. cables ahí. Ya, pero que yo quiero saber qué piensan ustedes. Él dice que hay que asegurarse de la objetividad y de la veracidad de la información que se entregue en los medios, y que eventualmente podrían ser quitadas en las concesiones. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes? Porque además hay una pregunta de fondo. ¿Quién puede decidir? ¿Quién puede definir qué es lo objetivo o no, qué es lo veraz y con qué poder? ¿Qué No, a mí piensan me A ustedes? parece, ver, espérate, un segundo, Francisco. A mí me parece muy mal, digamos, porque él como da como a entender de eh, que hoy día la radio, la televisión no son lo suficientemente imparciales e insinúa, digamos, como que No, no le podría, insinúa, lo dice. lo Lo dice, dice literal. quitarse en la concesión en determinados casos, cosa que es muy propio del sistema a los Chávez Maduro, digamos, porque obviamente había canales de televisión, etcétera, que antes existían, que ahora no existen, etcétera. Pero lo que él se equivoca, encuentro yo, en un tema de fondo, de cómo ha ido cambiando en Chile los medios de comunicación. La radio, por ejemplo. ¿Eh? La radio hoy día en Chile, a propósito de que estamos en un programa de radio, está ultra, absoluta y totalmente desconcentrada. El mercado está muy desconcentrado, digámoslo así. O sea, antes había, no sé, pues hace un par de décadas atrás había 3 o 4 grandes cadenas de radio, digamos, que incluso yo me acuerdo de mi juventud chillaneja, en los antiguos tiempos en Chillán, en el campo, que las noticias de las radios de Chillán, por ejemplo, se conectaba con una radio de Santiago y transmitía la noticia. ¿Ah? Entonces había como algunas cadenas muy grandes, de las cuales todas se colgaban para transmitir la información. Pero hoy día, si no me equivoco, y tú, Francisco, también fuiste ministro secretario general ahí de gobierno, así que le pega a este tema, pero hoy día debe haber algo así como
2.000 diferentes radios, digamos, concesiones de radio que tienen diferente alcance, diferente espectro, y me estoy refiriendo fundamentalmente a las radios FM, pero tú, todas las veces que vas a alguna región, y obviamente en campaña nos toca mucho, vamos a tal radio, a tal radio, a tal radio, y está lleno de radios nuevas que aparecen, todas además con estudios muy modernos, digamos, son estudios pequeños, pero muy modernos y muy conectados. O sea, tú ves pantallas de televisión al frente, tú ves internet de alta velocidad, o sea, son radios que ya no se necesitan conectar con nadie para las noticias. Tienen las noticias directamente, tienen internet ahí a la mano, pasa lo que pasa en el mundo, lo saben en los 30 segundos, cualquier radio de cualquier lugar y cualquier pueblo en Chile. Entonces, en el fondo, es al revés un poco de lo que él dice. Podemos ver la televisión en un momento más, digamos, pero en las radios, por lo menos, al menos, lo que uno constata es que esto está cada vez más fragmentado, cada vez hay más personas que tienen radio, e incluso uno podría decir que hay muchas radios que son pymes, digámoslo así, ¿no? O sea, en que de repente un locutor de renombre en una ciudad determinada o en un pueblo determinado forma una radio, crea una radio. ¿Para qué hablar de las radios evangélicas y otras, digamos? Entonces, hay una absoluta desconcentración de los medios de comunicación masivos en cuanto a su propiedad, por lo menos a nivel de radios. Me quedo ahí por el minuto, después hablemos de la televisión. Pero Francisco, tú conoces este tema también, porque la Secretaría General de Gobierno yo creo que le tocaba... Sí, se relacionaba con la Archi. De hecho, mi interlocutor era César Molfino. Nada menos, nada menos. Los 4 años que estuve en ese cargo, yo me entendía con Molfino y muy bien además. Pero mira, vamos por partes. En la tesis de Jadwe estoy completamente en contra yo. La libertad de expresión es fundamental y mientras más haya libertad de expresión mejor. Dicho eso, comparto lo de Joaquín Lavín de que la pluralidad en las radios es enorme. No sé si hay algún grado de concentración en las grandes cadenas, pero por lo menos eso se compensa con más de 2.000, 2.500 creo que son las radios en todo Chile hoy día, con una enorme diversidad de todo tipo, regional, comunal, de religión, de todo tipo. Lo que no quita que tenemos un problema en la televisión y en la prensa escrita. Y en la prensa escrita el problema no es suspender el Mercurio, hay que crear otros diarios. Pero, Porque- Francisco, ahí te pongo una pequeña pausa. Y ahí, bueno, yo trabajo para el grupo, obviamente, así que no es que vaya a ser un comentario relacionado, pero ¿no creen ustedes que la prensa escrita va casi de salida? No estoy hablando del Mercurio, estoy hablando de las nuevas, porque además yo Sí, trabajo claro, también en un medio de electrónico. hecho están pasando por las plataformas digitales. Claro, Francisco, lo que pasa es que, mira, hoy día... Miremos hacia el futuro. Veamos la prensa escrita o la prensa que uno lee. Obviamente que hoy día compite con todas las plataformas de Internet. O sea, de hecho, los diarios impresos, que para nosotros, nuestra generación, Francisco, era un verdadero rito que Sí, claro. uno esperaba, el diario del domingo, el diario... y en general se ponía ahí en la mesa familiar y yo recuerdo con mi familia, cuando yo era joven, digamos que cada uno sacaba una parte del diario. Uno veía primero los deportes, otro veía esto, otro. Después me empezó a gustar la economía, leía la economía. Hoy día ese rito ya no existe. Yo lo sigo, yo lo sigo. Oye, Sí, pero... a nosotros que nos llegaban, cuando tú eras ministro, que te llegaban los altos de diario, eso ya no existe. Ya no están esos pero altos yo de diario. lo sigo haciendo. Pero bueno, lo concreto... No, prefiero 1000 veces el papel. La tercera la estoy obligado a leerla en internet de lunes a viernes, pero yo estoy suscrito a los dos. Porque ya no hay papel. Pero mi punto central es que tenemos un tema en la prensa escrita grande. Pero piensa en Ciudadanos Auditor, hay 2 cadenas que deben ocupar el 90-95% del mercado en Chile. El Mercurio, pero Francisco, pero compiten con Internet. O sea, tú lees el mostrador, tú lees, o sea, está lleno de... Sí, no, sí está bien, sí está bien. Yo lo reconozco eso. Yo lo reconozco. Pero me encantaría que hubiera un diario con una línea editorial más de izquierda o de centro izquierda. Sí, Y en la televisión... perdón, solo para cerrar ese punto, es
tenemos No, que forzar algo o un estilo que ya no va. Es como haber forzado a seguir teniendo fotos reveladas, por ejemplo. Ahora ya todos usan fotos digitales. Entonces, sí. no sé si el punto es tratar de insistir en eso o de irse a los medios del futuro, a los que ya están predominando. Sí, no, yo creo que está pasando eso y la pluralidad se ha logrado por el avance tecnológico. Sí, po. Ahora, en la televisión tengo un punto yo, Eso es otro medio, es otra cosa. porque que es hasta ahora la más influyente desde el punto de vista de su masividad, particularmente en sus líneas editoriales de noticias. Y claro, tenemos una cosa rara en Chile. De los 4 canales, de los 5 canales de televisión abierta más contundentes, bueno, Despejo, Televisión Nacional, que es estatal, pero fíjate que los otros 4, 3 son de grupos económicos y uno es internacional. Entonces, o sea, yo no me puedo olvidar que Canal 13, su propiedad es de la fortuna más grande de Chile. No me puedo olvidar que Canal Megavisión es de otro grupo económico. No me puedo olvidar que la red es de un mexicano que tiene como 50 canales en América Latina. Y Pero, finalmente pero, Chile. pero Francisco, pero eso en el fondo, a ver, dos cosas ahí. Uno, igual los canales de televisión, si lo comparamos con los antiguos tiempos, por eso que esto va al revés un poco lo que dice Daniel Jaude. En los antiguos tiempos había dos o tres canales, punto. Después empezó a haber más, Sí, y hoy día, digamos, hay muchos canales, especialmente en cable, están los canales digitales. Tú vas, y te lo digo por la experiencia propia de la campaña, tú vas no sé, pues, a Antofagasta, digamos, y hay 3 o 4 canales sí, por cable, digamos, que ve la gente de Antofagasta, que hay que ir a la entrevista. Y además está la competencia con Netflix, con todo. O sea, en el fondo, la diversidad de medios es gigantesca. Y aunque tú digas que, supongamos, no sé, pues, tal grupo económico o tal grupo extranjero es dueño de tal canal, finalmente en los programas del canal, la pluralidad es total. O sea, no en vano los matinales, a los cuales nosotros fuimos, ha somos sido doctorados. participante, ha sido participante en un momento de nuestras vidas, Francisco. Sí, Bueno, oye, los matinales, digamos, fueron como, digamos, durante el estallido social y todo eso, tuvieron como su mayor auge, porque hicieron escuchar la voz de la gente sí, quizás como nunca antes. correcto. Entonces, ha sido al revés esto se ha ido desconcentrando, se ha ido haciendo más plural cada vez más, incluso al interior de las propias líneas programáticas de los canales. Bueno, pero Correcto. independiente de eso, ya, es un tema que se puede discutir y eventualmente uno podría pensar en incorporar más competencia, en fomentar competencia. Está bien, y uno puede pensar también en los auspicios, por ejemplo, que hace el Estado, diversificar medios, todas esas cosas son discutibles, pero el punto es que yo les quiero preguntar a ustedes de verdad, esta cosa de estar revisando la objetividad, o No le revisando corresponde al Estado, pues, ya, pero ni es que al es súper peligroso gobierno. esto, porque si no podemos terminar y se corre el riesgo de terminar censurando, coartando la libertad de expresión, porque el gobierno de turno podría empezar a decir qué es lo objetivo, qué es lo serio, qué es lo razonable que pueden los medios emitir, porque esa línea, si la rompemos, no hay vuelta atrás y después terminamos con los medios censurados o afines al gobierno de turno. Claro, Gravísimo. por eso que es un error lo de Howard, en No mi es un opinión. error. Oye, y hoy día una anécdota nomás. ¿Te acuerdas que antes se escuchaba al toque de gong, Silva se conectar? Y se Sí, conectaban a las cadenas nacionales, eso ya ni siquiera existe, ahora son voluntarias, ¿no? claro. Pero bueno, yo quiero preguntarle al candidato sobre 2 opiniones sobre su programa. Primera opinión, Oye, ¿cómo, ¿me están qué? escuchando bien o no? Porque de repente los ¿Sí? veo como más congelados. ¿Me están escuchando bien? Te Yo escuchamos te escucho perfecto. bien. Ah, Sí. ya, qué bueno. ¿Qué opinas sobre que nuestro Carlos Maldonado dijo que eras un socialdemócrata de cartón? Carlitos Maldonado, yo le tengo tanto cariño. Sí, también le tengo cariño porque ese Porque día él lo es como dejaron buena esperando. persona y lo dejaron plantado, le rompieron el corazón. Después de eso se merece todo. No, fíjate Pero que no sé por leyó tu qué. programa y dijo, Lavín es un socialdemócrata de cartón. Sí, me reí un rato primero, porque, Ay, ay, ay. porque ahora vi que Paula Narváez dijo que Jadwe la criticaba mucho a ella, pero el programa de Jadwe era socialdemócrata. Así que está Claro. transformándose en una palabra de moda. Pero yo le diría a Claro, Carlos claro. Maldonado que lea más profundamente lo que yo dije, porque la verdad es que es un programa en que el rol del Estado
es cada vez más amplio. Y justamente lo que estamos hablando aquí es de vivir todo en el mismo Chile, lo que hablamos ayer de los De las municipios, los comunas. gobiernos regionales, el Fondo Común Municipal. O sea, hay un rol del Estado cada vez más grande. Yo creo que ese es el viraje que que Chile tiene que hacer, que es un reequilibrio entre mercado y Estado, hecho bien, hecho eficientemente y todo, pero no sé, es como una crítica así divertida, pero no la encuentro muy de fondo. Oye, y la otra que es más dura, espérate, Sí. ¿Cuál la es la otra más? que es más, Se te vino olvidó. de tu, ¿estoy bien o no? ¿Me escuchan? Te escuchamos Sí, te escucho, perfecto. te escucho. ¿Vino de Ya, lo que dónde? pasa es que me apareció un mono aquí. Ya. La otra que fue más dura fue la de José Antonio Caspo, que era la expresión mismo del cosismo, y que tu programa vale hongo, según José Antonio Caspo. Oye, pero con ese lenguaje estamos en horas menores. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo recibes tú la crítica desde tu derecha? Bueno, es que a mí siempre se me ha hecho esta crítica no solo de José Antonio Casi, pero ahora la hizo él, pero esta crítica del cosismo, ¿ah? De cuando era Que, alcalde, me acuerdo. en el fondo yo siempre lo tomé como un piropo, ¿ah? Yo sé que lo hacían como una crítica, pero en el fondo un alcalde, que es lo que me ha tocado hacer a mí, obviamente tiene que hacer. Lo que pasa es que normalmente esa crítica se hacía como diciendo, oye, pero esta persona hace, pero no tiene una visión de país detrás. Esa es como la crítica al cosismo. Pero la verdad es que no es así, y ahora menos que nunca. Sí. O sea, en lo que yo dije ayer, hay una visión de país detrás. Obviamente que hay cosas como, uno puede decir, claro, oye, el bono para esto o tal cosa, pero son cosas que se desprenden de una manera de ver Chile, ¿ah? Que representa en mi caso también un cambio que tiene que ver con el Chile distinto que hay ahora, con este Chile de clase media, ¿ah? Que requiere, digamos, políticas sociales y políticas públicas distintas. Entonces, claro, el cosismo significa hacer cosas, pero hacer cosas por una visión de país. Eso es lo importante. Pero Oigan, bueno, crítica siempre va a haber, Francisco, como tú comprenderás. ya, Eh, los quiero Así Cada vez que uno invitar, dice algo va a salir alguien diciendo lo contrario. los quiero invitar a que me cuenten también, ¿qué les parece, ya pasando a otros temas? Que así, en un pestañear de ojos, resulta que el lunes es feriado, con todos los impactos que eso implica, por supuesto, muy bien por los pueblos originarios, que se le pueda dedicar un día a ellos, pero esta forma de haberlo instaurado a solo un par de días, generando todo el caos, según han manifestado desde distintos sectores. Toda la gente que tenía tomadas horas al médico, por ejemplo, audiencias del Poder Judicial que estaban agendadas ya con mucho retraso y que finalmente también se pierden. eh, ¿No les parece que aquí hubo un problema también de organización, todo demasiado a la rápida encima, con perjuicios? debe haber Ahora, sido un feriado que se aplicara a partir del próximo año. eso planteó el diputado Jorge Alessandri, pero lo miraron con cara ya, chao, Esa es mi opinión. Claro, ¿cierto? mira, Pero yo creo, Bárbara, que obviamente que es demasiado improvisado, porque la discusión fue improvisada, en el sentido de que todo el mundo parece que concluyó que había que reemplazarlo por otro feriado. Pero hubo un desacuerdo respecto a qué feriado. Algunos dijeron 12 de octubre, otros dijeron no. Hagámoslo respecto a San Pedro y San Pablo. Y al final quedó en nada. O sea, al final, fruto de la improvisación, terminó agregándose un feriado más y punto. Y obviamente que agregar un feriado a tan pocos días de ese mismo feriado, o sea, 3 días antes, tiene problemas serios para la gente. Creo que leí en la segunda algo así como que es un feriado que para la gente que vive un sueldo, que está contratada, claro, como que no pasa nada. Pero para las personas que viven del trabajo diario, obviamente que tiene un efecto. Y segundo, para las personas que tenían, tú decías, agendadas operaciones quirúrgicas, atenciones judiciales, un montón de cosas, trámites que han esperado por mucho tiempo, bueno, no lo van a poder hacer. Entonces, tiene un costo esta improvisación y desde ese punto de vista, obviamente, que yo lo lamento también. ¿Y quién se hace cargo de esto? Nadie. O sea, es como mala suerte. Pero tal como decía Francisco, yo conversé con el diputado del Sandre en la mañana y él decía
Ya, está bien. O sea, además que lo improvisaron, ni siquiera vamos a saber si es que efectivamente se va a reemplazar por otro feriado o no, o vamos a terminar con un feriado adicional de los que ya teníamos. Vamos a ser uno de los países del mundo con más feriados. Pero, ¿por qué no se hacía el gesto y se instauraba y comenzaba a regir desde el próximo año y así evitar todos estos problemas que estamos mencionando? Con un año de anticipación se resuelve todo el problema. Nadie hubiera agendado cosas para ese día, o hubiera sido bastante menos conflictivo. Tú dijiste, Francisco, que teníamos 17 feriados. Creo que te escuché Sí, decir. ¿Eh? sí, lo leí en alguna parte a propósito de este tema. Sí, somos 17 feriados en el año. de los que más tenemos. Mm, Hartos más que en Nueva Zelanda, que no queremos Cierto, comparar. ¿eh? Bueno, nos vamos a la pausa con Tepillé. Los únicos que muy no lo bien. quieren son los delincuentes. Han frustrado más de 54.000 delitos protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No espere usted ser víctima, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Ahora que está en casa, asegure ambientes totalmente saludables, libres de patógenos y COVID, con tecnología de ozono. Con Ozonair, usted va a poder prevenir también enfermedades por contagio. Aproveche 15% de descuento para auditores de radio El Conquistador en ozonair.cl. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más por los opuestos. Ustedes me escuchan bien, que yo de repente lo veo congelado. No, perfecto. Comenzamos de inmediato Ya, el partimos segundo al bloque. tiro. Sí, Ya. partimos al tiro. ¿Sí? Sí, sí, que Joaquín se tiene que ir. Ya. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo. Buenas tardes, perdón, buenas tardes, polo opuesto. Aquí en Radio El Está Conquistador confundiendo el Colo. programa nuestra querida conductora, Estoy Francisco. como, buenos días, buenas tardes. Oye, Buenas tardes, además polo que, opuesto. además que para Francisco Vidal decirle que buenas tardes mercado es como insultarlo. Claro, yo diría buenas tardes, Estado. Tendría que decir buenas tardes a los socialdemócratas, tendría que decir una cosa así. Claro, de cartón. ¿Te gustó ese buenas tardes, Estado? Sí, claro. Está genial, está genial. Para allá vamos. Y a propósito, quiero preguntarle al candidato Lavín de una de sus propuestas que me pareció interesante, pero quiero saber el detalle. ¿Cómo llegamos a los 500.000 pesos de sueldo mínimo? Ah, sí, importante aclararlo porque hoy día me escribieron de varias pymes también por el tema. Lo que yo estoy planteando es que el sueldo mínimo sea de 500.000 pesos para las empresas grandes, pero en el caso de las pymes, obviamente que el esquema es ingreso mínimo garantizado. O sea, el salario mínimo es el que es, pero el Estado cubre la diferencia. Algo parecido a lo que se inició durante la pandemia. ¿Te acuerdas que hay un ingreso mínimo garantizado hoy día? Sí. Solo que ahora a un nivel más grande. Pero obviamente entiendo que las pymes no son capaces, no pueden, digamos, pagar ese nivel de sueldo. Sí las grandes. Y por lo tanto las pymes requieren que la diferencia la ponga el Estado a través del ingreso mínimo garantizado. Bueno, yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo porque alguna vez, hace un año, 2 años, vi, bueno, primero son como 800.000 personas las que reciben el sueldo mínimo, pero hay un porcentaje que no se me acuerdo si es el 26 o 28% de esas personas que trabajan en la gran empresa. Y la gran empresa en Chile, de acuerdo al criterio de clasificación, es aquella que vende más de 100.000 UF al año, de ahí al infinito. Y yo creo que debiéramos empezar con las 500 lucas en la gran empresa en el acto. Porque Claro, no veo razón alguna para que la gran empresa tenga trabajadores con el sueldo mínimo. de hecho, en su gran mayoría, las grandes empresas pagan un sueldo mayor. Distinto es, digámoslo, cuando, por ejemplo, los contratistas de grandes empresas, que los contratistas de grandes empresas normalmente son más Pagan chicos, el mínimo, claro. y obviamente pagan un ingreso inferior, que pagan el salario mínimo. Entonces, a esas personas hay que complementarle el salario mínimo. Ahora, Francisco, si tú estableces un piso de 500, ya no son 800.000 personas los que ganan menos de 500, son bastante más. Sí, claro, obvio. Son más de 2 millones de trabajadores. Ya.
los que están No, pero entre el sueldo mínimo actual y 500.000 pesos. Esto le tiene voy a que ir decir como a mi siempre, candidata Paula Narváez que se sume a esa propuesta. Oigan, es que es importante mirar esto porque desde la CUT conversé con la nueva presidenta, Silvia Silva, Muy y bien. ellos dicen que tienen muy claro que no se van a mover de esa propuesta de los 500.000 pesos, pero es interesante abordarlo con amplitud y pragmatismo, pensando que tenemos que tomar dos decisiones muy importantes. Una es cuánto nosotros definimos que es o que debería ser un sueldo mínimo o un ingreso mínimo, ¿cierto? Para que una persona pueda vivir dignamente. Esa es la primera discusión. Y la segunda es cómo llegamos a ese monto. Porque si simplemente nos quedamos en la primera, los impactos que podemos generar son perjudiciales, incluso en algunos casos, marginando a gente del mercado laboral. Pero si, como dice Lavín, o como dicen otro analista, que podríamos discutirlo, tratamos de buscar una forma combinada para quienes puedan pagarlo, quienes no, ponernos con plata de todos también. Bueno, capaz que podemos hacer viable eso. Pero sí hay que hacer esos dos ajustes para no generar incentivos contrarios a lo que estamos buscando. Ya, lo que Si el pasa es salario lo mínimo es siguiente, muy mira, alto, no van a contratar o van a quebrar empresas. mira, si se aplicara el criterio de las 500 lucas a la gran empresa, bueno, ahí tú estás llegando casi a la mitad de los trabajadores formales en Chile. Porque en Sí. Chile hay un gran mito que se repite, se repite, se repite, pero que no cuadra con los datos oficiales. Lo que se repite en Chile es que la pyme da como el 80% del empleo. No, ciudadano, eso no es correcto. La información oficial es que la gran empresa cubre más o menos la mitad del trabajo formal en Chile. Algunos años del 48%, en otros años del 49%, pero es la mitad. Sí, así De es. tal manera que si tú estableces las 500 lucas en la gran empresa, estás cubriendo ya a la mitad de los trabajadores de Chile. Segundo, el piso mínimo de pobreza oficial en Chile, pensando en una familia de 4 personas, son 467.000 pesos. A partir de la línea de la pobreza individual de 177 hoy, que va disminuyendo en la medida que es 2 a 3 a 4. Entonces, está cerca las 500.000 pesos, un poquito por arriba de lo que se entiende como línea de pobreza para un grupo de 4 personas, que son Y de hecho, 467 Francisco, lucas. acuérdate que el IFE universal para una familia de 4 personas es 500.000 pesos. Exactamente, exactamente. Entonces, en el fondo, el punto es que en el caso de las pymes, obviamente que las pymes no pueden pagar un salario mínimo de esa naturaleza. Ni siquiera te diría yo de 400 en estos momentos. ¿Ah? Entonces, el Estado tiene que suplir esa diferencia. Y obviamente, si 500.000 pesos tiene que ser la aspiración. Hay que llegar a eso transitando por un camino, digamos, para llegar a eso en un periodo de 4 años. Y implica que el Estado tiene que subvencionar el salario mínimo que ganan alrededor de 2 millones de chilenos que están por debajo de los 500.000 pesos en este momento. Así es. Y eso Bueno, tiene el salario mínimo se está discutiendo ahora. El día está en 327.000 pesos. Va a subir un poco por producto de la discusión en el Parlamento. El gobierno ofreció 10.000 pesos más, la oposición está pidiendo un poco más. Así que nos vamos acercando a esa cifra de los 500.000 pesos. Sí, pero con eso resguardo, para no generar problemas, quiebras de empresa o que simplemente no les alcance y no puedan contratar trabajadores o que los automaticen. Claro. Algunas cosas obviamente. en las que no dé. O sea, hay Oye, que mirarlo ¿qué con cuidado. dice el diario Santiaguino, la segunda, que en su portada dice las ¿Quién primarias? ganará? ¿Quién Las ganará las primarias. Pero primarias? ya que tenemos a un protagonista de la derecha aquí, ¿qué dice la segunda sobre las primarias de la derecha? Es que no dice nada porque le preguntan a hartas personas para que hagan su apuesta. Entonces, estas son las apuestas de cada Pero persona, esa ¿no? apuesta No, en pero habría promedio, que, ¿qué? sí, es que tiene que leer uno a uno. No es que hayan hecho un Pero ranking. selecciona un par, po. Ay, a ver, no lo alcanzo a leer. Déjame ver si lo puedo. Dame un La unos DIN segundos. la de tener de memoria ya. No. Va a pasar en la cuenta la que... ¿ah? A lo que, a Pero, lo que. ¿quiénes te dan por Oye, ganador? Fuera de broma, ¿quiénes te dan por ganador, la DIN? me habían preguntado, menos mal que no respondí porque ahí salen con nombre y apellido todas las proyecciones, parece, por lo que Claro, estoy pues. viendo. Es que es interesante ese análisis.
Va a ser entretenido verlo después. Interesante. Son, Oiga, pero... son líderes de opinión, entre comillas, digamos. Ya. A ver, mira, les voy por aquí tengo algunos. A Ya, ver. a ver, lo estoy abriendo, perdón por demorar. Ya, en el caso de, a ver, yo les voy a decir, Lili Pérez, por ejemplo. A ver. Boric es más dialogante y menos despectivo. Chile Vamos, Lavín, pues tiene mayor sintonía con el Chile real y ha cambiado junto con el país. Cualquiera de Muy ellos, bien. Ya. cualquiera de los otros puede salir segundo. Ya. Que José Miguel Bernucci, Juan Pablo Suet, Mary Rose No, McGill, me interesa Juan Pablo Suet. Juan Pablo Suet, en el PC Frente Amplio, Jadwe. Hoy las alcaldías son mucho mejor plataforma política para que el Congreso, y el PC sacó buena votación en las últimas alcaldías. Ajá. Ya, y en Chile Vamos, dice Sichel, Lavín, Briones, Desbordes. En ese orden. En ese orden. Sichel, Lavín, Ya. Briones, Desbordes. Ya. Dice, creo que los votantes están leyendo el concepto de caras nuevas, renovación de la política, y es de castigo también a lo mismo de siempre. Buscarán el mejor candidato para ganar, no el que les ha gustado siempre. Ya, eso está claro que no está con Lavín Suet. Ya. Eduardo Engel, por ejemplo, este A otro ver. entretenido. Ya. Entre el PC y Frente Amplio, Boric. Chile Vamos, Lavín, Desbordes, Sichel, Briones. Ya. A ver, Carlos Huet, estoy viendo Leonor Echeverry. ¿Está por ganadora a Boric? ¿Eso dice? Sí, dice Boric. Sí. A ver, Álvaro Díaz, por ejemplo, creador de 31 minutos. PC Frente Amplio, Jadwe. En la Chile Vamos, Lavín, Briones, Sichel, Desborde. Ya. Carlos Gajardo, miren el ex fiscal. A ver. Jadwe en una y en la otra, Lavín, Sichel, Desbordes, Briones. Muy bien, ya. Está entretenido. Hay O varios sea, nombres ahí más el para mirar. denominador común es Jadwe en la izquierda y Lavín en la derecha. No, hay de todo, hay de todo. No, Pero pero el la denominador mayoría común, dice pues. Lavín, sí, la Sí, mayoría dice Lavín y algunos ponen Sichel. La mayoría, estoy mirando así rápidamente. Si a mí me hubieran preguntado, diría que en la ¿Quién izquierda diría? veo Jadwe ganándole a Boric y en la derecha veo una llegada así como el Hipódromo Chile entre Lavín y Sichel. Ya, Pero Lavín yo creo que... menos mal que no te preguntaron entonces. Pero yo creo que Lavín ganando por cabeza, como se dice en Por la nariz. hípica. Por Por una nariz. cabeza no Por harán una locura. cabeza. Gardel, ¿eh? Gardel. Oigan, ya empiezan otros candidatos a presentar sus campañas, también, así mismo como habíamos hablado ya algo del alcalde Jadwe, de Joaquín Lavín, también tenemos a Gabriel Boric, diputado actual, que es candidato presidencial, lanzaba hoy su candidatura desde Magallanes, y también ha dado algunas líneas de lo que van a ser sus propuestas. ¿Han podido ver algo de eso? No, porque lo lanzó hoy día, lo lanzó a las 3 de la tarde en Magallanes. Ya Sí. llegará a Santiago. Estamos como en los viejos tiempos, con desfase. Claro. Hoy día todo es instantáneo. Yo algo leí un titular que hablaba del fomento al trabajo femenino y la inversión pública verde. ¿Eh? Sí. Bien. Mira, él Bien. habla de una inversión de 5.500 millones de dólares en empleo femenino, obras públicas verdes, tal como dicen, harto foco en reactivación económica, social y ambiental. ¿Ya? Estas son algunas cosas que trascendieron y que por lo menos están consignadas en las primeras horas. Después vamos a tener más detalles, ¿ya? Pero él dice que una de las primeras medidas del gobierno debe ser generar empleo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso me parece muy bien, porque tiene toda razón. Toda la razón, ¿cierto? Le damos el punto. Y se diferencia, interesante, porque con eso se diferencia Jadwe. Sí, porque Jadwe al empleo le dedicó nada. Claro. Es que el alcalde Jadwe habla más de repartir que de crear. Y hay que hacer las dos cosas, o por lo menos hay que preocuparse también de crear. Y en este caso quizás puede ser un punto interesante a favor del diputado Boric. Sí, no, claramente. Sí, porque además eso conecta con la gente, pues la gente quiere que se cree más empleo. Esa fue una de las cosas que hicieron ganar también al presidente Piñera, digámoslo. Y además hay que quitarle el monopolio de que el que crea empleo es la derecha. En consecuencia, la izquierda también tiene que tener el compromiso de crear empleo.
O sea, Porque efectivamente. finalmente un empleo formal, con contrato, con previsión, con salud, con Es la mejor política sindicato, social. es la mejor política, obvio. Termina siendo la mejor política social, lejos, obviamente. Obvio, o Ya, sea, ¿qué más querría una persona que tener un buen trabajo digno, con un sueldo que le alcance? Todo lo demás podría ir viniendo por añadidura. así es. Bueno, les sigo contando un poco más. Tal como les decía, incentivar la participación laboral femenina, en este caso, invertir en obras públicas verdes y darle ahí 3.500 millones de dólares, y los cuales se financiarían con el fondo COVID del gobierno, y si eventualmente es necesario complementarlo, podrían hacerlo con bonos soberanos. ¿Ya? Em, este proceso de recuperación económica concluiría con el proceso constituyente, la agenda social post-estallido, de alguna manera vincular todos estos procesos y acelerar medidas de cambio estructurales de mediano y largo plazo. Ujú. Bueno, él acotó también, hace una mirada por el escenario económico, esperan que haya un descenso en el consumo, un dinamismo acotado en la inversión. Claro, que es lo que todos los economistas están planteando. Ahora, con todos los retiros, con las inyecciones de recursos, bonos, programas de ayuda, tenemos una economía, eh, no voy a decir sobrecalentada, pero estimulada, cosa que se podría acabar en cualquier momento. Estas Oye, y ayudas a no van a ser. propósito de retiro, se presentó un nuevo proyecto de ley, ¿lo vieron? No, de qué cosa? ¿Qué ¿Hasta dice? Mira, cuándo? son varios diputados, incluso hay de Renovación Nacional, que establece lo siguiente: a la gente que le quede un año antes de pensionarse, un año, y la proyección de su pensión es inferior al 30% de su sueldo actual, que esa gente pueda sacar el 100% de sus pensiones. Ese es el ¿Cómo? corazón del proyecto. A los que les queda un año por jubilar? Claro, si a ti y a mí me queda un año, ¿estamos? Ya. Y con la plata que tengo yo acumulada, esa es mi primera pensión es inferior al 30% de mi último sueldo. Si se cumple ese requisito, saque todo ahora. ¿Y Lo para qué? vi ¿Y para qué? para que las Por- personas Porque eventualmente, en vez de recibir dos chauchas en los próximos 20 años, reciba de una sola vez. Ya, pero eso supone que yo tengo que de alguna forma guardar para mi futuro también con esa plata. No, pues esa gente entra al pilar solidario, porque el pilar solidario va a ser más que su pensión, ya que su pensión, dado que sus fondos son muy pequeños, va a ser de 90 lucas. bueno, yo lo vi y me preocupa algo, porque me imagino está muy bien intencionado, diciendo, bueno, entre que tenga la pensión tan bajita, y mejor lo mandamos directo al pilar básico solidario, y con esa plata que puede ser, no sé, 3 5 7 no sé cuántos millones, le cambiará algo la vida, pagará alguna deuda, quizá pueda hacer algo mejor, ¿cierto? El Y eso argumento que puede, usaron, Bárbara, era que era para pagar el crédito hipotecario, para cerrar la compra de la casa. Viste claro, que no es loco, ¿eh? No es no, loco. es que el problema no es ese, Francisco, porque está muy bien intencionado y suena razonable. El problema es, ¿calcularon ellos cuánto vale eso? ¿Calcularon cuánto va a tener que desembolsar el fisco para reemplazar esa plata? Te aseguro que no No, lo calcularon y que es no, muchísima. Porque claramente no está lo que calculado. yo sí estoy de acuerdo es que si tú dices, no le demos una pensión del 30% de su sueldo, llevémoslo al básico solidario, pero entonces tú dices, llevémoslo, pero que ellos aporten su fondo y le ponemos toda la diferencia, po. Pero es distinto poner una diferencia que poner todo. Sí. Claro. Entonces, dado que ya tenemos tanto déficit y que necesitamos subir porque actualmente ya son muy bajas las pensiones, ¿podemos darnos el lujo de devolver esa plata y tener que ponerla encima después? ¿De dónde va a salir tanta plata? Hay que darle seriedad a esta discusión, porque ya hay demasiadas propuestas, todas contradictorias. ¿Te acuerdas que de repente Pamela Giles propuso que el Estado iba a devolver las platas en las cuentas de De los los Sí, retiros retiros. que habían sacado? ¿Ah? Propuso eso, de sí, repente, bueno, y pero después eso es pasamos imposible, a la po. discusión al revés, que íbamos a sacar todo. O sea, Claro. devolver todo y ahora después sacar todo. No, no. Hay que ponerle sensatez a esta discusión. Es que Así ya es, parece porque chacota, po. fíjate que devolver lo que los chilenos han sacado sería devolver 50.000 millones de dólares. Y el presupuesto de la nación por un año es de 75.000.
Oye, sea, casi 2/3 de un presupuesto completo para devolver las pensiones. oye, Completamente fuera de la realidad. ¿y no te imaginas una Totalmente. política más regresiva? Porque fíjate que quienes tenían más ahorros Además, digamos. son los que Claro. pudieron retirar más. Claro. Entonces, a la gente más humilde o que menos ha podido trabajar o que menos ha podido ahorrar, le devolverías menos. O Claro. sea, es una locura por donde se No, le si está mire. todo mal, eso es todo completamente equivocado. Pregunta al candidato, ¿cuándo empieza la campaña formal? Sí, porque Hoy. tenemos que cerrar. Hoy Hoy. día. ¿Hoy? Ya. Hoy día. Son 30 días a partir de hoy día. Por eso que ya hay, pero mínimamente, porque además es una primaria. Tú sabes que el gasto en la primaria puede ser un 10% del gasto de la campaña total. ¿Eh? Así Sí. que es reducido, pero ya se ve algunas palomitas por ahí. Ya, ¿Y ya nos tenemos tenemos que ir. palomitas, ya tenemos palomitas de Lavín? Hay algunas por ahí. Yo no he visto ninguna paloma de nada. Bueno, es que estoy encerrada en la casa, no veo nada. Bueno, quiero contarle antes de que nos vayamos una anécdota ¿Ya? de Lavín Lagos. ¿Mm? Yo era jefe de campaña de Lagos en la metropolitana. No me decís que le andáis pintando los dientes negros a la paloma de No, David. no, 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 no. Ah, No, Lo que pasa- le ponía precio a mi cabeza. No, pero en un momento llegamos a establecer que la proporción de palomas Lavín versus Lago era 51. 51. 51. Bueno, eso ya no se puede. De hecho, ahora debe ser poquita, ya no alcanza nada. No, ahora ya son otros tiempos. No es de paloma el tema. Claro, claro. No Es de tenemos redes que ir. sociales, entre otras cosas. Bueno, No tenemos que ir. te veremos el lunes en el primer foro, porque el lunes 21 es el primer debate de la derecha. Pues. ¿No se suspende pues, por ser lunes. feriado? Ah, de veras, no tenemos programa el lunes, feriado. Por Así que eso, el martes comentaremos. Ya. ahora ya me llegaron 5 paquetes de cabrita para ver ese foro de la derecha. Ya nos vamos Ya. junto a Texpro. Está picado Chao. Francisco Vidal porque se quedó afuera en la primaria. Va a tener que Exactamente. comer cabrita, no le queda otra. No le queda No le va otra. a poder aplaudir a ningún candidato de su sector, así que obligado a ver las otras. Ya. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales, toda la tecnología necesaria para tener el mejor proceso. Lo pueden Muy encontrar en bien. texpro.cl o el 22-384-9000. Vita Clinic, clínica dermatológica de terapia celular con 34 años de Oye, nuevos experiencia. auspiciadores. Sí, pues Vita Clinic está con nosotros hace varios días y lo dejamos también invitados para que los conozca. Siguen Exigen atendiendo. su participación de utilidades, señor Vidal. Exactamente. Vamos Sigue por el teniendo- salario mínimo de 500 lucas. Sigue atendiendo Vita Clinic a todos sus pacientes pensando en las emergencias que pudieran tener dermatológicas o los tratamientos que ya estaban en curso. Toda la información en vitaclinic.cl. Les puede escribir también al WhatsApp más 569-4085-5194. No te lo bien. Oye, Barbariña. Dame un segundo. Sí, ya estamos pasados. ¿Leyeron en la columna de Carlos Larraín hoy día sobre Stalin y las mujeres? No, yo no la leí. Vi el titular, pero no lo leí. Oye, pero mira, yo no sé qué estaba pensando, Carlos, porque es completamente extemporáneo, pero completamente. La vamos a leer y la comentamos después entonces. Se la recomendamos. Ya, Francisco Joaquín, súper buen fin de Chao. semana. Adiós, Largo. nos vemos. A todos los auditores, Chao, chao. cuídense. Chao.